para todos los que olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Nosotros el domingo pasado quedamos en la esloca número 9 de esta primera estanza de Cosmogénesis, donde, como sabemos y hemos visto en todas las sesiones anteriores, estamos tratando de comprender a través de estas eslocas lo que aparece como nada, lo que aparece como vacío, lo que aparece como una ausencia absoluta de todo lo posible por conocer, por expresar, por manifestar, y que sin embargo es la única realidad en la que todo está de una manera incomprensible para nuestros cerebros, nuestras conciencias manifestadas en un absoluto movimiento que no aparece como movimiento y sin embargo es la esencia del movimiento incesante absoluto. Nosotros nada más que, y lo decíamos la semana pasada, podemos comprender los movimientos relativos de la expresión manifestada de la vida, pero esos movimientos relativos manifestados, sin embargo, no nos permiten comprender o realizar todo lo que ello implica, es decir, la esencia de esa realidad, por un proceso que en el Oriente se le llama Maya, traducido como ilusión, pero que en realidad una concepción más profunda nos debía de decir que es la misma realidad, pero que no apreciamos en su integridad, sino en aspectos manifestados de ella que no nos, vamos a decir, que no nos suministran la realidad total, sino los aspectos manifestados que podemos percibir o registrar en nuestras también aparentes manifestaciones que no aparecen como la realidad, pero que no pueden salir de ella y son la realidad, pero que nosotros no la hemos podido conocer totalmente. De ahí que todo el proceso de la ley de evolución sea un proceso de conocernos a nosotros mismos. Y solamente los adeptos y las jerarquías superiores son las que trascienden este Maya y pueden, por tanto, ser cooperadores de la expresión evolutiva, de la expresión de esa ley evolutiva que lanza siempre el universo en sus manifestaciones diversas, en apariencia, diversas en apariencia, pero que siguen constituyendo la misma realidad a un creciente conocimiento de uno mismo en la etapa ya de reascenso y una creciente percepción y hasta confusión con el aspecto espacio diferenciado o materia, como le llamamos, en el arco de descenso. Esto ya lo veremos después cuando nosotros lleguemos a antropogénesis y a conceptos más profundos de todo este proceso de la manifestación y de la ley de evolución. Y entonces, ya en la esloca novena nos pregunta algo que está en relación con la esloca anterior, que se nos dijo que todo que no lo podía percibir el ojo abierto de Dhamma, o que solo lo percibía, perdón, en esa totalidad. Nosotros somos los que no podemos percibir a Dhamma o tener el funcionamiento del Dhamma. Y entonces
Durante ese pralaya, pregunta entonces la estancia y la loca 9. Pero ¿dónde estaba el Dhamma, ese ojo abierto, cuando el alaya del universo, es decir, el alma, alaya es el alma del universo, como la base total de la manifestación, que en latín le denominamos anima mundi, es decir, el alma del mundo, lo que se expresa en ese mundo como su alma, que no es nada más que una expresión diferenciada aparentemente o limitada del espíritu, que es total. Y entonces, entre paréntesis nos aclara eso, cuando el alaya del universo, esa alma del mundo, esa base de todo, estaba en Paramarsa. Otra expresión que empieza con el Nispana, Paramarsa, que está más allá del nirvana, más allá del marsa, que es, nos aclara entre paréntesis, Paramarsa, absoluto ser y conciencia, los cuales son absoluto no ser e inconsciencia. La absolutividad hace que lo que llamamos un par de opuestos, ser, no ser, estén en esa aparente desaparición, que es su total unión. Y conciencia es igual. Conciencia, cuando llamamos omniconciencia, conciencia absoluta, es la absoluta inconsciencia, la absoluta falta de conciencia. Los dos están también en equilibrio, en plena ausencia de desequilibrio que les permite expresarse como creciente conciencia, creciente inconsciencia, de acuerdo al predominio, o un ser que está creciendo, que está cada vez expresándose más alto, o una expresión o una ausencia de expresión de ese ser en una materia que al predominar puede aparecer como muerta, como les parece a los científicos la materia mineral. Y sin embargo, no hay materia muerta. Y lo último que nos dice, y la gran rueda, ¿dónde estaba? ¿No? El Dhamma, cuando el alaya del universo estaba en Paramarsa, y la gran rueda era Anupadaka. Y la gran rueda era Anupadaka. Anupadaka, recuerden que es la ausencia de padres. Esa gran rueda no es nada más que el símbolo de que toda manifestación es en forma esferoidal, con giros esferoidales o espirales, pero nunca en línea recta. Siempre en algo que va a ir sobre sí mismo, porque es en el sí mismo que nada más que se origina, se desenvuelve y regresa todo. Tiene dos incisos, el A, que nos dice la primera parte, ¿no? Que nos va a explicar algo de la primera parte. Recuerden, esto es un resumen de la obra total. Y respecto a esa primera frase, pero ¿en dónde estaba el Dhamma cuando el alaya del universo estaba en Paramarsa? Y aquí ante nosotros nos pone HPV en el comentario la cuestión que ha dado lugar a controversias escolásticas durante siglos. Los dos términos, alaya y Paramarsa, han sido las causas de división en escuelas, sobre todo del budismo, como es natural, y de que la verdad se haya subdividido, pero era verdad todo, en más aspectos diferentes que por ningún otro de los términos místicos. Alaya es el alma del mundo, o anima mundi, la superalma alma de Emerson. Emerson es el trascendentalista
que vivió en el siglo XIX y que dejó un indeleble recuerdo, no solo en Estados Unidos, donde él vivió, sino en el mundo entero occidental. Su humanismo y su escuela trascendentalista, como se le llama también, dejó impronta enorme previa a esta labor. Él fue quizás como uno de los abanderados, de los que intuitivamente se dio cuenta de lo que hacía falta en Occidente. Y se apresuró intuitivamente a gran parte de lo que después va a entrar en esa atmósfera de reunificación de toda la sabiduría divina expresada antiguamente nada más que en el Oriente, después que la edad, sobre todo el fin de la edad que llamamos antigua, pero sobre todo en la Edad Media, el dogma y la radicalización de no investigar y nada más que aceptar los dogmas de las tres grandes religiones occidentales que habíamos visto también recientemente en uno de estos comentarios, impusieron la ausencia de libertad en tratar de comprender lo espiritual. Y nada más que se aceptaban los dogmas de estas escolásticos, de estos teólogos, de esta gran oscuridad que cayó sobre la conciencia humana, sobre todo en Occidente, durante la Edad Media. Y entonces, esta superalma, esta alaya, esta alma del mundo, esta anima mundi, es lo que la enseñanza esotérica cambia periódicamente, según la enseñanza esotérica, cambia periódicamente su naturaleza, o está manifestada o bajo mayas, o aspectos mayábicos, o apariencias en plural, o está inabscondito en un estado de equilibrio absoluto y de aparente nulidad. Alaya, si bien eterna e inmutable, en su esencia interna, en los planos inalcanzables, tanto para los hombres como para dioses cósmicos, aún los Dhyani-Budas, como se les llama en el budismo, se altera, es decir, pasa a tener modificaciones en el espacio que permiten esta manifestación y que ciertos niveles superiores, sobre todo, de la conciencia de los grandes seres y de todo ser que haya pasado ya por los reinos que llamamos elemental, el 3, mineral, vegetal, animal y humano, y haya culminado esa evolución humana, pueden crecientemente comprender, aún manejar sus leyes, y entonces no pueden de ninguna manera, pues, como si dijéramos, desconocer lo que en los 7 reinos estos que hemos nombrado, sus mónadas, la parte divina de estos que se expresan en estos 7 reinos, sí han perdido. Pero ya de adepto hasta los Dhyani-Budas y los grandes logos y superlogos, como le querramos llamar, de los sistemas manifestados, como se conocen a ellos mismos, conocen también la ley por la cual estos aspectos de la manifestación expresan a esa anima mundi, a ese alaya, a ese paramartha durante los ciclos de manifestación, y solamente pueden, consideramos, detectarse por las más altas expresiones de las jerarquías que hemos nombrado durante el
Mahapralaya. Así nos dice, ella continúa, durante ese tiempo no solamente los Dhyani-Buddhas son uno con Alaya en alma y en esencia, pero ellos con una cualidad que no sabemos hasta dónde, pero que parece que mantienen esa omnisciencia, esa omniconciencia, sino que hasta el hombre fuerte en yoga, meditación mística, yoga aquí como Raja Yoga, el yoga verdadero, el yoga real, el yoga padre, es capaz de sumir su alma en ella. ¿Ven? Hasta un yogi autorrealizado, como es natural, va a poderse sumir en ella conscientemente. Esto ella lo toma de Aryasanga, que fue uno de los grandes instructores del antiguo hinduismo, que se dice que fue uno de los que tomó las vestiduras del Buda para poder hacer esa labor. Esto no es nirvana, sino una condición próxima a él. De aquí la desavenencia. Es decir, hay cosas que están, como si dijéramos, tan cerca que a cierta distancia parece que ya es lo mismo. En este caso, a cierta distancia evolutiva, a cierta distancia de la conciencia que registra aquello. Y esto produjo. ¿Por qué? Porque las escuelas todas, tanto del budismo como del hinduismo, como de cualquier otra gran filosofía religiosa antigua, que en su origen fue una expresión, vamos a decir, de estas conciencias autorrealizadas nada más, según, pero en la edad de oro de cada raza, según va adelantando el desarrollo de la raza, pero decayéndolo, vamos a decir, la exactitud de la expresión de la vida, después que pasa el yuga de oro, es decir, la primera etapa, en los yugas de plata, de bronce o en el nuestro de hierro, el Kali Yuga, pues los seguidores son los que van quedando, las almas más avanzadas no pueden expresarse o quedan sujetas al silencio por lo peligroso de compartir en épocas de mucha densidad en la expresión de la vida y muchas tendencias negativas que van predominando en esa expresión de la vida en criaturas no muy bien evolucionadas en la línea correcta, pero que pueden tener cierta evolución en líneas todavía torcidas, pues hace que no se pueda ya publicar la esencia de estos puntos más profundos de las enseñanzas. Y eso llega a convertirse en que las escuelas están regidas por filósofos que, aunque amen la sabiduría, no tienen la realización de toda esa sabiduría, o por personas a veces ya corrientes, vulgares, o muchas veces personas fracasadas en aquella encarnación al menos en su aspiración espiritual. Y entonces vino esa desavenencia, esas desavenencias siguen porque estamos en Kali Yuga y solamente una nueva esflorescencia de almas muy avanzadas podrá volverlo a comprender sin peligro para la humanidad y sin peligro de su utilización de este conocimiento superior o de esta sabiduría, para decirlo con mejor palabra. Hay una gran diferencia entre sabiduría y conocimiento. Y hoy el conocimiento es muy amplio, pero la sabiduría muy escasa. En las edades de oro, en el inicio de cualquier periodo espiritual o en el apogeo de ese periodo o yuga o ciclo espiritual, pues son muy abundantes.
y pueden comprender sin peligro todo este proceso que nosotros estamos aquí tratando ahora de explicar, o está HPB tratándonos de explicar. Y entonces, de aquí la desavenencia, así mientras los yogacharyas, es una de las escuelas de la línea Mahayana, el gran vehículo, Maha grande, Yana es vehículo del budismo, dice que Alaya es la personificación del vacío. Y sin embargo, Alaya es la base de todas las cosas, visibles e invisibles. Claro, fíjense cómo ese vacío, aún en ellos, cuando ellos hablan de eso, lo ponen con inicial mayúscula. El vacío para los sentidos, que es el pleno para la razón. ¿Eh? Vacío desde el punto de vista manifestado, porque estamos en un pralaya, pero es el pleno. Pero el pleno en equilibrio, el pleno sin poder ser detectado por la parte más baja al menos, o las partes no redimidas de mónadas en su aspecto trascendente. Alaya es la base de todas las cosas visibles e invisibles, es decir, del vacío y del pleno. Y que aunque es eterna e inmutable, en su esencia, Alaya, se refleja en cada objeto del universo. Y usando una frase de las Sagradas Escrituras de la antigüedad, como la luna en la clara, en el agua clara y tranquila. Pero al fin y al cabo, como reflejo. Y Alaya es lo que es. Es totalmente la esencia de toda manifestación o alma. Y por tanto, nada más que durante la manifestación es que podemos usar estas imágenes. Durante el pralaya sigue siendo lo que es, pero no tiene dónde reflejarse. Y en ausencia de reflejo, si no hay la realización de la conciencia superior, pues es un vacío, pero es el pleno. Allí Alaya está en toda su majestad. Entonces, bueno, otras escuelas discuten la afirmación, claro. Lo mismo sucede respecto de Paramarsa. Los yogacharyas se interpretan este término como aquello que también depende de otras cosas. Para tantra, para lo que está más allá, depende de eso. Paramarsa, pues también depende de eso de más que está más allá. Y los madhyamikas, otra de las escuelas, dicen que Paramarsa está limitado a Paranishpanna o perfección absoluta. Es decir, en la exposición de estas dos verdades, entre comillas, de las cuatro, los primeros creen y sostienen, es decir, los yogacharyas, que en este plano de todos modos existe solo Samvriti Sajja, o la verdad relativa, Samvriti Sajja. Sajja, recuerden que es vamos a decir, la desinencia del sat, del ser en sí mismo, o la verdad relativa, porque mientras hay manifestación es relativa. Y los segundos, los madhyamikas, enseñan la existencia de Paramarthasajja, la verdad absoluta. Es decir, no es nada más que cómo interpretan la manifestación como algo verdadero o el Ahapralaya como la esencia de lo que, aunque inmanifestado, es la realidad en sí misma, Paramartha y Sajja, una absolutividad. La absolutividad nada más que es comprendida o nada más que es realizada, porque no es comprensión de la mente, sino realizada como integridad por el ser
que se libera de la ignorancia de sí mismo y por tanto del universo, porque todos somos en la realidad total, nada está separado. Al conocerse uno en la realidad profunda dentro de uno mismo, llega a la absolutividad del todo. Nosotros nunca pueden llegar desde su ignorancia a comprender que en el Mahapralaya, en la ausencia de manifestación, no hay un vacío, sino que es el pleno total, pero sin expresión diferenciada. Esa es la diferencia que se aprende cuando uno se conoce a sí mismo. Enseña la filosofía esotérica que toda cosa vive y es consciente, pero no que toda vida y conciencia sean similares a la de los seres humanos, ni aún a la de los animales. Y claro, los seres humanos, que nos creemos que ya por ser de determinada autoconciencia, etcétera, estamos sobre la otra vida que reconocemos más y nos relacionamos más con ella, que es la vida animal, pues ya que hay, todo lo demás tiene que ser similar. Recuerden que sobre todo la autoconciencia de la vida humana, el reconocernos como nosotros mismos, que no solo eso no está presente todavía en el reino animal, pues lo interpretamos como la conciencia en nuestros cuerpos. Y ese es otro de los aspectos que nos limitan y nos hacen incapaces, mientras no nos conocemos en nuestra esencia, sino nada más en la identificación con los cuerpos en los que estamos ahora habitando, nos hace imposible llegar a un verdadero, a una verdadera comprensión, a una verdadera realización. La palabra realización es la más adecuada de lo que es esa vida en sí misma, en su plenitud y sobre todo en su unidad. Los cuerpos nunca nos van a dar sentido de unidad. Los cuerpos todos tienen características únicas y características que no podemos nosotros adjudicar a los demás cuerpos, porque aunque se expresen en cierto aspecto básico, tienen cualidades únicas que las diferencian de los demás. Igual pasa con el tiempo, con todo lo que nosotros en la manifestación estemos experimentando, experienciando, porque es una experiencia más profunda todavía que el experimento, o que lo que señalamos con la palabra experimento, y por ello el ser tiene que seguir viajando hacia adentro hasta que logre la totalidad de su conocimiento de sí mismo, que es lo que llamamos un alma liberada de la rueda de nacimientos y muerte, es decir, el adectado. Eso es, esa iniciación de adecto es la que suministra al ser humano el único conocimiento básico, verdadero y total de sí mismo y del universo donde vive. Recuerden que ahí nos referimos a nuestro sistema planetario. Por arriba hay otros niveles, pero se necesitan, como si dijéramos, expansiones sucesivas ya de la jerarquía que primero, como si dijéramos, despegamos desde la humanidad y por primera vez nacemos de nuevo como un adepto, como un Jivan Mukta, Jiva o Jiva Mukta liberada, sin atadura a la rueda de nacimientos y muertes. Y es de allí hacia arriba, hasta llegar a estos Dhyani Budas, a estos Dhyan Chohans, etcétera. Los nombres varían de acuerdo ya al hinduismo o al budismo, etcétera, pero que es la misma calidad de los grandes
de las grandes jerarquías que ya florecen o se unen como el logos y los logos, etcétera, que rigen el universo hasta el logos cósmico con K, de lo cual vamos a ver también algunas cosas en el resto de las estancias. Algunas cosas, recuerden que esto tiene niveles de secreto que nunca se va a dar la autorización a que se publiquen porque cada conocimiento que crezca en esta línea es poder. Y por ello, solamente se puede confiar a los seres que han demostrado ser dignos de esa confianza. Así que nosotros consideramos la vida como la única forma de existencia que se manifiesta en lo que llamamos materia, o en el hombre en lo que llamamos, haciendo una separación incorrecta, espíritu, alma y materia. La primera división trina que HPV había planteado desde Isis sin velo, que lamentablemente en el cristianismo y otras líneas religiosas se ha hecho espíritu o alma y se han igualado los dos. ¿Por qué se le llama alaya, anima mundi, etcétera? Porque el alma siempre ya tiene un nivel de expresión que no es el espíritu en su integridad y que es el puente para poder expresarse en lo que llamamos materia. En realidad, la separación es incorrecta. No hay separación ni entre espíritu, alma y materia, ni entre ninguno de ellos, ni aún entre espíritu y materia. Lo que hay es diferencias de manifestación, pero sigue siendo la realidad una. Y la materia está, como si dijéramos, tan presente en todo espíritu como el espíritu está presente durante la manifestación en todo nivel que llamamos materia. Y siguen siendo la misma unidad. La materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia. Es decir, esta es la forma en que tenemos que, consideramos, poner en palabras todo este proceso, pero sigue siendo la misma unidad que tenemos que considerar como tres para poder, consideramos, valorar nuestras experiencias y que cuando ya, como dijéramos, avanzamos más en nuestro autoconocimiento, ya vemos que ese 3 se expresa como 7 y sigue siendo la misma unidad, pero su expresión es septenaria a partir de determinado nivel de derivación de las funciones que la manifestación nos exige. Así que la materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia y el alma es el vehículo en un plano más elevado para la manifestación del espíritu. Es como el enlace que en lo exterior va a seguirse expresando, guiándonos a que por autoconocimiento realicemos la unidad del todo. Así que es el vehículo en un plano más elevado para la manifestación del espíritu. Y estos tres son una trinidad sintetizada por la vida que los compenetra a todos. La vida, que no es nada más que la expresión de ese todo como conciencia, como sentirnos vivos, como sentirnos con una expresión, como si dijéramos, decreciente línea de capacitación para expresarla cada vez más, porque ella es infinita, y aunque nosotros nos parece que nosotros le ponemos, como si éramos límites. Cuando vimos esta
esto no, mire, la nota se me escapó. Aquí está la parte ni recuerdo ahora dónde está esta nota. Paramarsa es conciencia propia en sánscrito. Es decir, que esta palabra paranispana, etcétera, paramarsa, todas vienen con este prefijo para, que en el sánscrito significa que está más allá de marsa. Es Swamvedana, o la reflexión que se analiza a sí misma. Es decir, paramarsa es la capacidad de analizarnos a nosotros mismos. De dos palabras, parama, por encima de todas las cosas, y artha, comprensión. Es decir, es que somos capaces de conocer, de comprendernos a nosotros mismos. Satya significa ser verdadero, el ser verdadero absoluto, o S con doble S. Lo opuesto de esta realidad absoluta, o samvriti satya, la verdad relativa solamente, pues samvriti significa falso concepto, es el origen de la ilusión, es decir, el maya de toda manifestación. Y entonces estar más allá de ese maya, estar más allá de eso que es lo que entonces nos permite conocernos totalmente y salir en el nivel evolutivo de la etapa de aprendizaje de lo que es una jerarquía que ejecuta la expresión de la voluntad divina en una etapa de universo manifestado. Disculpen que a mí se me escapó el explicarles esto. Así que la idea de la vida universal es uno de aquellos antiguos conceptos que van volviendo a la mente humana en este siglo, ella se refería al siglo XIX, como consecuencia de haberse libertado de la teología antropomórfica, en que cayeron casi todas las religiones, aún en, no como total caída en Oriente, pero predominó la interpretación antropomórfica en muchas de las expresiones de aún libros como el Mahabharata, etcétera, de la antigüedad, que no tenían que ver con seres expresándose con forma humana, y mucho menos en Occidente, donde los mismos Zeus, que el mismo Jesús, que el mismo o Cristo, ya cuando se une en la figura con Jesucristo, etcétera, todos se fueron nada más que limitando en su aplicación y en su concepción, que es lo más importante, en la concepción de cada uno de los seres que seguían o que siguen, porque lamentablemente eso continúa en muchas personas todavía hoy, toman las enseñanzas religiosas por los teólogos que a partir de determinado momento, tanto en la antigua Judea, en la religión judía, con Jehová, etcétera, como todos los demás, Grecia antigua, que después ya Zeus y Apolo y todos ellos son dioses con forma humana o diosas con forma humana. Todo eso se limita no solo a la forma humana, a las debilidades propias de la etapa de evolución de la humanidad, que es todavía lo más triste. Y figuras poéticas de la antigua literatura o enseñanzas llevadas a la literatura, como fueron las grandes epopeyas, sobre todo el Mahabharata, la Ilíada, la Odisea en Occidente. Todo eso nos da que todo lo divino no es nada más que un ser con figura humana, con cualidades humanas, con debilidades humanas, rigiendo el universo entero. Y por eso las leyes se fueron también perdiendo de la vista, de la comprensión. Y todo lo divino hace lo que le da la gana, lo que es su voluntad o su deseo, que es peor,
porque la voluntad y deseo por lo menos tienen una diferencia conceptual cuando uno los ve filosóficamente hablando, y todo ello va degenerando en una mitología superficial sin las interpretaciones antiguas que la mitología siempre tuvo para que los iniciados pudieran sacar la quintesencia de su expresión como ley del universo, y todo quedaba como si el mundo estuviera gobernado por caprichos, pasiones inferiores, deseos verdaderamente a veces horribles en la forma en que se expresaban y se cumplían, en contraposición de la ley que lo rige todo. Y que lo fundamental para trascender esta tendencia al antropomorfismo de estas narraciones o de estos textos que en la letra muerta parecen ello. Y entonces HPB agrega: verdad es que la ciencia se contenta con trazar o presuponer los signos de la vida universal, y no se ha atrevido todavía a proferir ni aún por lo bajo anima mundi, el concepto de una alma universal, de un alma de todo el universo, la idea de la vida cristalina. Fíjense cómo lo pone ella, igual que anima mundi, entre comillas, en la actualidad familiar a la ciencia, hace medio siglo hubiera sido despreciada. Es decir, que ni aún estas expresiones que ya se consideraban a fines del siglo XIX científicas eran imposibles unos cuantos años antes de la fundación de la Sociedad Teosófica. Los botánicos buscan ahora los nervios de las plantas, pero eso como decir, es hasta cierto punto un consentimiento de que si tienen nervios, que si hay que buscarlo, que si tienen una función, es porque hay una vida. Y eso unos años antes tampoco se le ocurría decirlo a un botánico porque lo hubieran ridiculizado. Así que no porque supongan esos botánicos que las plantas pueden sentir o pensar como los animales, sino porque creen que para explicar el crecimiento y la nutrición vegetal es necesaria alguna estructura que guarde la misma relación funcional con respecto a la vida de la planta que la de los nervios con respecto a la vida animal. Es decir, aunque no llegan a comprender que sí es cierto que la vida vegetal también tiene ciertas respuestas conscientes hasta un punto o semiconscientes, pero que son respuestas de vida, pues eso es lo que sí el ocultismo, sí las ciencias ocultas, sí los grandes iniciados que se conocen a ellos mismos, comprendieron y comprobaron. Que no hay la misma vida, claro. Que hay un reino de separación, claro. Pero que ya se está desembolsando, desencadenando, desenvolviendo la expresión de la vida, que es la misma que la del ser humano, si tuviera la contrapartida del sistema nervioso en los niveles superiores que lo tiene el reino humano. La diferencia está, según el ocultismo, sobre todo en que el sistema nervioso en el reino humano ya utiliza vibraciones más rápidas y sutiles, lo que llamamos vibraciones eléctricas, comprobadas tanto en el corazón
como en el cerebro, como en otros órganos, en que se puede expresar la vida porque el nivel de expresión electromagnético lo posibilita. Que las plantas todavía no llegan hasta allí. Ok. Que su sistema nervioso, que lo va a llegar a hacer, no puede funcionar porque no hay su interacción con el plano mental correcto. Pero donde ya existe una conexión de la línea de energía que llamamos Fojat en el ocultismo y en la teosofía sobre todo, o electricidad en niveles más densos y para usos menos sutiles, correcto. Pero la base es la misma y la energía que usamos nosotros en nuestro sistema nervioso, si fuera posible acelerar el desarrollo de las plantas, se vería que empezarían a usar la misma energía electromagnética que usamos nosotros para nuestro corazón y nuestro sistema cerebroespinal sobre todo. Aunque bueno, en general el simpático también. Bien, muy difícil parece que sea posible a la ciencia engañarse por mucho más tiempo por el mero uso de términos tales como fuerza, energía, ven cuál lo pone entre comillas, respecto del hecho de que las cosas animadas son vivientes, ya sean átomos o planetas. Porque el planeta también se mueve por sí mismo y por tanto el planeta usa la energía que nosotros llamamos nerviosa, etcétera, o de etapas superiores a la expresión vegetal y aún al animal, porque hay mucha expresión que todavía es invisible para nosotros, pero que usa estas mismas líneas de evolución. El inciso B, que recuerden, nos venía en el final de la esloca 9, absoluto ser y conciencia, los cuales son absoluto no ser e inconsciencia, y la gran rueda era Anupadaka, nos la explica ella de la manera siguiente. La palabra Anupadaka, sin padres o sin progenitores, es una designación mística. Y místico, recuerden que viene de misterio, ¿eh? Es una designación más profunda y más mantenida en secreto sus significados más internos, que posee significaciones varias. En el caso ya de Anupadaka, se emplea en varias líneas en la antigua religión hinduista, pero sobre todo en las escuelas filosóficas a que esa religión dio lugar. La Vedanta, la Samkhya, sobre todo, las dos más profundas y principales. Aunque son 6. En general, se suele designar por este nombre, es decir, Anupadaka, a seres celestiales, los Dhyan-chohans o Dhyani-budas en el budismo, Dhyan-chohan es en el hinduismo, son los señores de la inteligencia. Chohan es señor, Dhyani es inteligencia, expresión de conocimiento, de sabiduría, de acuerdo a la altura espiritual. Pero como estos corresponden místicamente a los budas y bodhisattvas humanos, porque ya esos nombres se utilizan para los instructores de sabiduría de la humanidad, conocidos como los Manuchi, de Manu, pensador, Manuchi, que son los que usan ese pensamiento y sobre todo los que tienen ya ahí sí figura humana o al menos en algún momento han pertenecido o pertenecen a los que se encarnan con figura humana,
es decir, o los Manushi Budas, también se designa a estos últimos Anupadaka, desde el momento en que toda su personalidad se haya sumida en su sexto y séptimo principios, como es natural, combinados o Atmabuddhi. Es decir, nuestra esencia también como mónada humana manifestada. Pero que nosotros sí tenemos que llegar al plano físico. Estos seres no tienen que llegar al plano físico necesariamente, pero sí ya están en los planos de manifestación más altos, los dos más altos, que alcanza la evolución humana. Que recuerden, la evolución humana no alcanza los 7 planos, sino 5 de los 7. Por arriba de los 5 planos de evolución humana están los planos que se le llama precisamente al segundo Anupadaka, porque también allí las mónadas nacen sin padre, y Adi primero. Entonces, esta terminología yo sé que les choca al principio a los que no hayan estudiado antes, pero se irán acostumbrando en el transcurso de esta obra. Y en la medida en que ustedes la vayan comprendiendo, verán lo útil que es para poder saber de qué estamos otra vez hablando. Y no hay que aprender de memoria muchas cosas, sino nada más saber el significado fundamental y aplicarlo a lo que nosotros estamos tratando de estudiar en ese momento. Bien, pero como estos corresponden, los Dhyan Chohan, los Dhyani Budas, a los Budas y Bodhisattvas humanos, conocidos como los Manuchi Budas o Budas humanos, también se designa a estos últimos Anupadaka desde el momento en que toda su personalidad se haya sumida en sus principios sexto y séptimo combinados o Atmabuddhi y que se han convertido en los de alma de diamante. Otra de las cosas que ustedes verán en La Voz del Silencio y en otras obras, y es el símbolo de lo cristalino, lo transparente y lo, sin embargo, durísimo, es decir, lo firme que es el diamante. Y entre paréntesis ya nos pone Vajrasattva's plenos Mahatmas, es decir, seres que ya culminaron su evolución humana. El Señor oculto, el sumido en lo absoluto, no puede tener padre, ni los necesita si él maneja ya toda su constitución centenaria por conocimiento de ella plena y la unidad que ella constituye, puesto que es existente por sí mismo. Es decir, tiene la facultad de expresarse desde alma hasta el físico por sí mismo. En La Voz del Silencio nos dicen cómo el adepto, aún antes de alcanzarlo, aprende ya a tejer su vestidura Mayavirrupa de Nirmanakaya. Es decir, para poderse mantener en contacto con la manifestación en todos los planos. Pero lo hace él mismo, lo teje. No necesita de padres como nosotros lo seguimos necesitando cada vez que encarnamos. Así que no puede tener padres puesto que existe por sí mismo. Y uno con el espíritu universal, Swayambhu, el Swababat, en el más elevado aspecto. Es decir, el Logos en su aspecto manifestado más elevado y como regente de un sistema que también surge por sí mismo, se mantiene por sí mismo y cumple su plan de evolución por sí mismo. El misterio de la jerarquía de los Anupadaka es grande, siendo su ápice, en lo más alto, el espíritu alma universal, el Alaya, y constituyendo su peldaño inferior, los Manushi Budas, los Budas que necesitan todavía, o que su función todavía es expresarse en cuerpo humano, más que necesiten. La palabra no era apropiada. Y constituyendo su peldaño inferior, los Manushi Budas. Y aún cada hombre dotado de alma es un Anupadaka en el estado latente. A la vez que se adquiere la individualización, somos latente
está la semilla de la tríada que hemos logrado para individualizarnos en Atmabuddhimanas. Y esa es la semilla que se va a volver en la plenitud anupadaka en un adepto. De aquí el empleo de la expresión, la gran rueda era anupadaka. Todo lo que se estaba manifestando en ese, lo que se iba a manifestar en ese despertar del universo que era inminente en la descripción de esta primera estanza, es aunque esté durmiendo, él va a despertar por sí mismo, sin necesidad de padre. Porque toda la conciencia despierta que hay en sí misma y por sí misma durante todo el Mahapralaya puede surgir a la manifestación en el periodo adecuado por sí misma, sin necesidad de padre. Cuando se habla del universo en su condición informe, es decir, sin forma, eterna o absoluta, antes de que fuera formado por los constructores. Ahí termina la estancia primera con lo que terminamos hoy y comenzaremos el próximo domingo 11 de abril en la estancia segunda. La primera es loca. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Si algún hermano desea alguna pregunta, puede abrir el micrófono. Espero que no tengan dificultad, si no yo se lo abro. Déjenme ver. Ah, sí. ¿Alguien? Gracias, Gaspar. Ajá, gracias a ustedes. Entonces, si alguien, pues, yo sí no estoy como estaba el pobre, hemos librado a Jauli de esa tortura de tener que seguir, yo puedo seguir con ustedes. Los de hermanos de España, sé que es muy tarde, no tengan pena en ir. Si alguno de los hermanos que no tiene ya horas altas de la noche, quiere preguntar algo, con mucho gusto. Yo estoy fresquecito, yo estoy a mediodía, 2:39 de la tarde de hora de aquí del Pacífico, y con mucho gusto les atendería. Los demás no tengan pena, pueden retirarse, y lo que sí les pido que si es algo que quieran tratar, me lo pueden enviar a cualquiera de mis dos direcciones. Por aquí he usado una dirección que no le he dado a ninguno de ustedes antes, pero quiero que la tengan porque para cualquier cosa, que es mi nombre y apellido en minúscula, Gaspar Torres 30 @gmail.com. La otra, teocuba.sociedad@gmail.com. Y no tengan pena en escribirme, con gusto les contesto, con gusto y con satisfacción. Y que lo que sí lamentaría que queden errores, o que queden errores míos, ¿no? O que queden cosas que ustedes no comprendan, porque yo hablando, yo no preparo esto y yo puedo cometer muchos errores. No tengan pena en preguntar, que yo reconoceré mis errores siempre. Porque ese es deber de quien comenta un libro tan profundo como este, que es imposible. Y aparte de ello, las diferencias de opinión pues también pueden seguir. Trataremos de seguir en el recording unos minutos más también, para que algunas de estas preguntas también puedan quedar en lo que se va a poner en YouTube. Una pregunta, hermano Gaspar, Sí. ¿puede poner la segunda dirección que dio, aparte la de Teocuba, la Sí. segunda que dio en el chat para... Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Esa, la segunda no la tengo. No, yo sé que casi nadie la tiene. La he usado muy poco.
pero para que ahora haya más también, yo sí las abro a menudo. No le voy a decir que la Gaspar Torres la hablo todos los días, pero la otra sí es la que abro siempre. Pero no, ahora a partir de ahora las voy a abrir las dos siempre, siempre, aunque las use poco la otra. Creo que ya la pudieron copiar, ahí está en el chat. ¿Algo más de preguntas, hermanas o hermanos? ¿Es García Acevedo? No Sí, está puesto en el chat. No está puesta en el chat, no. Ah, no, Sí. todavía. ¿No ha salido? No, todavía. Ah, ahí Aquí, va. ya. Ah, bueno, ok. Sí, es que se demora siempre un poco en salir. Ok. La pueden copiar con confianza y con mucho gusto que yo tengo de tener contacto con ustedes por cualquier... También yo tengo WhatsApp. Déjenme ponerle el teléfono mío. Muchas gracias, Gaspar. Sí, muchas gracias. No, no hay que dar gracias. Gracias a los grandes seres que nos permitan tener este medio para poder compartir ideas, para poder compartir inquietudes, para poder quizás rectificar por mi parte en lo que me equivoque, etcétera. No tengan pena en decirme, yo creo que esto usted dijo está equivocado, porque todos nos equivocamos y todos tenemos todavía limitaciones. Solamente los Jivamuktas tienen respecto a nuestro sistema planetario la sabiduría completa, porque recuerden, para llegar a ser un adepto, y eso está explicado por el maestro en una de las cartas, cada aspirante o cada candidato, porque ellos se van convirtiendo primero en aspirante, discípulo, aspirante a la iniciación, etcétera, tiene que comprobar por sí mismo todas las leyes que ha ido aprendiendo, primero con nosotros, a través de instrucciones o de enseñanzas, ya sea filosóficas, religiosas, místicas, de acuerdo a cada nivel, como es natural. Pero el adepto no puede quedarse con ninguna cosa que no haya comprobado por él mismo. Entonces, todas las leyes del universo, porque el universo lo único que hay que comprobar son leyes. Nosotros todavía no podemos expresarnos en estos conceptos siempre y tenemos que plantearlo como opiniones o comprensión de las opiniones de los que nos han enseñado algunas de estas cosas. Tenemos nosotros que verificarla el día que vayamos a ser adeptos, porque el adepto no puede quedar con ninguna duda, con ninguna creencia, con ninguna ley sin verificar por él mismo. Y como el universo es ley, él lo que tiene es que llegar a conocerse a sí mismo como esa misma ley, porque él es la esencia de esa misma ley, como lo somos todos nosotros. El ese que vimos hoy en la parte del libro, que nosotros tenemos que llegar a realizar totalmente. Tenemos que ser ese con doble S. La esencia de lo que es ley. Pero, primero, realizarlo en conciencia total, que no quede resquicios de lo que no sea esa conciencia integral de nuestro verdadero ser, que es el universo entero, que es la vida una, que es la ley en su integridad. ¿Sabes, Gaspar, si Sí, ID ya va a ser para aquí adelante o lo van a cambiar otra vez? Sí, no, se registró. Yo les pasé a ustedes donde están todas las fechas, hasta el año 22, no me recuerdo qué día. Es lo que permitió el sistema. Okay. No queremos variar más y ya está, después que nosotros agreguemos alguna actividad, etcétera, la primera que reconocimos es esta. Y es la que queda con esa ID y con ese
con esa clave. Con esa contraseña. Ok. Correcto. Para mandárselos a los demás, porque sí hoy hubo muchos hermanos que no pudieron entrar porque pues hubo varios ID que nos enviaron en esta semana. Entonces, mucha gente estuvo batallando para Sí, poder tengo que entrar. pedirle disculpas, miren, tengo que pedirle disculpas. Yo mandé ese ID pensando que ya, yo registré la cuenta el viernes, creo que fue, el viernes, y tiene ese ID y esa clave inicial, pero cuando ya creamos la recurrencia de esta reunión, pues el sistema da otro ID y da otra clave. Y quedó el que yo le mandé primero, como del viernes a la 1:30 de la tarde, creo que era 1 de la tarde, que fue cuando yo la creé. Y yo pensaba que ya ese era para todos, y no. A la vez que usted crea un grupo como este, con el título de compendio, etcétera, etcétera, ya el sistema devuelve otra distinta. Y entonces ayer hubo que hacer todo eso a última hora. El que no abrió de anoche para acá se quedó con el primero, y yo les pido disculpas a todos los hermanos que les haya pasado eso. Pero es la primera vez que yo hago todo esto, y gracias a que Tinín fue el que lo detectó, y Tinín me dijo, no, y para hacerlo, para que sea, porque si no, aquello se quedó en aquello que usted, en el momento que hizo, bueno, que yo voy a hacer. Sí, ese fue un error mío. Sí, no, pues ahorita para poder difundirlo y ya que queda establecido sí, que va a ser. Me disculpan con todo, y yo pido disculpas a todos los que no pudieron hoy. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que enseguida esto pueda pasar a YouTube para que lo puedan escuchar, porque fíjense lo que ha pasado con las que no pudo estar Jauli por su accidente y su viaje, y ahora creo que hay que esperar a que se pueda sacar vamos a decir, de la máquina, del lugar donde primero se grabó. No se ha podido hacer, y disculpen eso también. Si no se pudiera, nosotros vamos a estudiar lo que se estudió en esos 2 días. Vamos a hacer alguna grabación en algún momento, y aunque nunca se va a repetir, porque yo no me voy a acordar lo que yo dije en ese momento, pero sí tener esas sesiones que de 1 hora exacta, etcétera, igual que la de hoy, pero que estén, y las anteriores que estaban en el sitio de la Federación Interamericana, y que también ha publicado la Logia España. Hay un sitio de la Logia España de Los Ángeles que el hermano Alberto, no sé si él se ha podido unir, porque yo creo que yo no se lo mandé a él el último cambio, pues, y también le tendré que pedir disculpas, pero bueno, trataremos de que le llegue la grabación para que él pueda ponerlo. Ese sitio de la Logia España también está situando estas clases del compendio. Muchísimas gracias. No, por nada. Por nada. Ay, una cosa, perdona, Sí. Gaspar. Has Sí. dicho que pondrías también lo del WhatsApp, es que yo no lo veo. El número de teléfono. Lo puse, no ha salido. No ha salido, no. No ha salido, papá, todavía. Sí, está, lo puse yo, es el que es 805-798-09. Ah, sí, está ahí arriba, sí. ¿Dónde está? Voy a ponerlo otra vez. Se lo voy dictando. 1 por Estados Unidos, 805 por esta región de aquí del condado de Ventura, 798-0977. Ahí se puso otra vez por... Vale. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Ahí también me pueden localizar por WhatsApp. Es lo que digo, porque sé, si no, figúrese distancias y eso de muy lejos es imposible para ustedes. Sí, para mí es mucho más fácil con el WhatsApp. Ok. Vale.
Muchas gracias, Gaspar. Tú siempre. Aprovechando que no hay Gracias y buenas noches. Me voy a dormir.